Buenos días. Es un honor para nosotros darles la bienvenida al lanzamiento de esta segunda edición de Niñez en Perspectiva o Children in Focus, una iniciativa conjunta del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos y Arigato International. Hoy nos reúne un propósito común: fortalecer las sinergias entre el Estado y la sociedad civil, especialmente las organizaciones basadas en la fe, para avanzar juntos en la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión, encuentro y compromiso. Que sea una oportunidad para seguir construyendo puentes desde lo local hacia lo regional y desde la experiencia hacia la acción. Sin más preámbulo, me gustaría darle la bienvenida a la doctora María Julia Garcete Yegros, de nacionalidad paraguaya, trabajadora social por la Universidad Nacional de Asunción. Su énfasis profesional se desarrolla en el ámbito de los derechos de la niñez y la adolescencia, la formulación de políticas públicas y desde el año 2010 su especialización en primera infancia. Desarrolló la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Educación Inicial San Andrés, UEP, en la Facultad de Psicología de la Universidad Iberoamericana y en el INAES en instancias de especialización. Es magíster en metodología de la investigación científica en la Universidad Iberoamericana. Fue integrante del equipo nacional de primera infancia, elaboradora de 2 cohortes del Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia en Paraguay y de la Coordinación Nacional. Formó parte de las iniciativas de elaboración de proyectos de ley, promoción y protección de la maternidad y la lactancia materna, publicidad con contenido educativo, creación del Programa Nacional de Apoyo a la Estimulación Oportuna PRONAES, del buen trato y erradicación de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, entre las más relevantes. Desde julio de 2023 se desempeña como directora general del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la Organización de Estados Americanos, con sede en Montevideo, Uruguay. Doctora María Julia, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, pero sobre todo por esta colaboración multiactor que llevamos avanzando hace muchos años y que representa la importancia de trabajar juntos por el bienestar y los derechos de niños y niñas en las Américas. Adelante. Muchas gracias, Ornella, por esta cálida bienvenida que nos das y a Arigato también en tu persona por dar cobijo nuevamente a este encuentro. Quiero dirigirme entonces a todas y todos diciéndoles que es realmente para mí un honor presentar esta tercera edición de Niñez en Perspectiva, una publicación que refleja nuestro compromiso con la promoción y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe. En esta edición destacamos principalmente la importancia de la acción comunitaria en la protección de los derechos de la infancia, pues la comunidad junto a la familia es el primer espacio de socialización y protección para niños, niñas y adolescentes. Y es fundamental que trabajemos juntos para garantizar su bienestar. En esto, el papel crucial que juegan los grupos basados en la fe es una fuente de apoyo, orientación, guía y cooperación para las familias y sus comunidades. Los artículos presentados en esta publicación son el resultado de la reflexión y el intercambio de experiencias de los participantes en el curso de protección de los derechos de la niñez y la fe, un espacio de aprendizaje, crecimiento y que busca fortalecer las capacidades de líderes y organizaciones para promover y proteger los derechos de la infancia. Comprender que el devenir de la humanidad en su dimensión histórica y social se inscribe realmente en los avances o retrocesos logrados
en los tiempos siempre en presente para niños y niñas y en sus territorios. Nuestro enfoque es sistémico, entendiendo justamente que la protección de los derechos de la infancia requiere una colaboración de todos los sectores de la sociedad: gobierno, organización de la sociedad civil, familias, comunidades y los grupos basados en la fe en perspectiva. En este sentido, esta publicación nos ofrece una visión integral y a su vez integradora. Nos actualiza sobre los desafíos y oportunidades para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestra región. Es por ello que el Instituto IGNRC Arigato Internacional ponemos como los pilares a dos acuerdos que en nuestra región han marcado un antes y un después en materia de multilateralismo y protección de derechos. Uno de ellos es, sin duda, la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, y yendo un poco más atrás, desde 1927, ya el doctor Morquio, fundador del Instituto Interamericano del Niño, nos trae en su tabla de derechos estas palabras: la suma de los derechos del niño forma el derecho integral, derecho a la vida. Es de su reconocimiento y su observancia que depende la grandeza de los pueblos en la salud, la alegría, la formación sin trabas de los niños para la cultura, para el trabajo, para la libertad y la cooperación. Es que reposan los valores del destino del hombre en una etapa nueva de la historia. Estas palabras, desde 1927, traídas a este tiempo, es lo que nos da la singularidad de lo que cada uno de nosotros aquí conectados y los que nos escucharán después grabados, nos aporta esta perspectiva profesional y personal de lo que es la promoción y protección de los derechos del niño con un enfoque local donde toma forma y se concreta esta visión del doctor Morquio y nos lleva a enfrentar los desafíos de este tiempo: la protección y promoción de los derechos en el mundo digital en relación al cambio climático, a los derechos parentales, a la protección en contextos del crimen organizado, a la erradicación de la violencia en todas sus expresiones, a poner énfasis en el principio de la participación en nuestras instituciones y la xenofobia en los contextos de movilidad humana tan necesaria de ser combatida. Fortalecer las capacidades de los actores garantes de los derechos de la niñez es un deber compartido y una responsabilidad que nos llama a seguir tendiendo puentes y facilitando espacios en los que compartamos experiencias exitosas, aprendizajes adquiridos, ideas en común, pero por encima de todo, que compartamos el interés superior del niño como principio y fin de nuestro hacer, ya sea desde la esfera pública, la privada, el espacio universal o el espacio regional. Agradezco y felicito de corazón a todas las personas autoras que han contribuido a esta publicación y reafirmo nuestro compromiso en la protección y promoción de los derechos de la infancia en América Latina y el Caribe. Esperamos que esta publicación sea una herramienta útil y una fuente de inspiración a la vez para acercar más nuestras visiones, las propuestas de sumar esfuerzos en nuestro quehacer profesional y un andar el camino desde la perspectiva de derechos en la búsqueda de la transformación social hacia una cultura menos adultocéntrica
y con comunidades que hagan propio el valor de la niñez y la adolescencia en su pasado, presente y futuro. Anhelo para nosotros que este momento compartido sea fructífero y aporte a cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Julia, y creo que esas palabras también nos invitan realmente a las fundaciones de este esfuerzo y de el resultado de Niñez en Perspectiva, que es más que una publicación, ha sido el resultado de una experiencia de intercambio, de aprendizaje, de encontrar ese punto en común entre funcionarios de Estado y sociedad civil basada en la fe acerca de cómo colaborar mejor. Les recordamos a nuestra audiencia que este espacio cuenta con interpretación simultánea, así que les invitamos a toda nuestra audiencia hispanohablante que ahora coloquen sus interpretaciones activadas de inglés a español, porque vamos ahora a continuar con la doctora Najat Malamajid. So we remind all of our English-speaking audience, this webinar comes with a simultaneous interpretation. And now it's a pleasure and an honor for us to introduce Dr. Najat Malamajid. On 30th May of 2019, the Secretary General of the United Nations appointed Dr. Najat Malamajid as his special representative on violence against children. Dr. Majid, a medical doctor in pediatrics, has over the last 4 decades devoted her life to the promotion and protection of children's rights. She was head of the pediatric department and director of the Mother-Child Polyclinic in Casablanca. Dr. Majid was a member of the Moroccan Council on Human Rights and founder of the pioneering non-governmental organization Beiti, addressing the protection and reintegration of children living and working in the streets of Morocco. From 2008 to 2014, she served as the United Nations Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution, and child pornography. Dr. Majid also worked as an international expert on developing and monitoring integrated child protection strategies and policies, as well as on social and development policies. She also worked as a lecturer in Moroccan and international universities on child rights protection and monitoring. As a member of several regional and international non-governmental organizations and networks working for children's rights, Dr. Majid was also involved in the training of social workers, law enforcement, teachers, judges, and medical staff. She is the recipient of numerous awards and honors for her strong commitment to protecting children and their rights. Welcome, Dr. Najat, and thank you for accepting this invitation. And please, you as our keynote speaker today, help us understanding a little bit better those connections from these global agendas that you support and try to advance to end all forms of violence against children, and what grassroots and these local and regional collaboration we can also support, understanding that each of us have a role to play and how to take it from local to global, and of course, collaborating and strengthening collaboration between state institutions and civil society organizations. Thank you very much, Dr. Najat, and over to you. Thank you, Ornella. Buenos días a todas y todos. And I am happy to see Maria Julia because I just came back from Mexico and she was intervening, and I am sure that many people were there within the regional meeting of Las Americas, where 10 countries from the region, as well as civil society, including faith-based children and many other key stakeholders, really were working together to strengthen, the pathfinding countries to end violence against children. And having also this bottom-up approach related to advocacy, to mobilizing, to multi-stakeholder. So really, I would like to express my appreciation to the Inter-American Children's Institute and Arigato International for inviting me to take part in this important moment, launching the second edition of Children in Perspective, Reflection from the State and Faith-Based Organization. This publication reflects a powerful collaboration of 3 key partners: national government, regional and intergovernmental organization, and faith-based organization. I want also to congratulate the authors of the publication who are also the participants of the online course. Your active discussion and contribution don't just offer perspectives, they offer pathway to strengthen multi-stakeholder cooperation. Why it is important to enhance multi-stakeholder collaboration?
not only at global level, not only at regional level, but also and most importantly at national and local level. Because ending violence against children is everyone's business. The cross-sectoral dimension of violence against children and its drivers, as well as its intersectionality with gender-based violence, require a whole of government approach at local, national level, regional, and global. But it requires also a whole of society approach that include communities, grassroots organizations, civil society, traditional and religious leaders, faith-based organizations, and most importantly, children themselves. Religious communities and faith actors are key allies and an integral part of this multi-stakeholder approach. With their extensive networks and outreach, they often offer critical support to children and families in need. Across diverse religious and cultural traditions, we see a shared commitment to uphold the dignity and the right of every child. Thanks to their moral and cultural leadership, religious leaders help shape and strengthen protective norms around children while fighting against harmful practices. I can tell you through my diverse engagement, country visits, I am meeting, all grassroots organizations, but also faith-based organizations. And I am seeing more and more positive examples of such action. Just to illustrate, we have some examples like faith-based organizations who are providing services are actively adopting international safeguards in their practice. Traditional leaders in many countries are working tirelessly to end female genital mutilation and child marriage. Networks of religious and traditional leaders are advocating for children's rights, but also for gender equalities. These good examples, and there are a lot, need to be documented and shared widely. The Pathfinding Global Alliance for Ending Violence Against Children, that currently count 46 countries, enhance this multi-stakeholder approach and this bottom-up approach. This is very, very, very important. In all my engagement with pathfinding countries, through country visit, regional meeting, the importance of building an effective and coordinated multi-stakeholder framework, as well as strengthening multilateral cooperation, were duly highlighted. One other key element of this multi-stakeholder framework is trust building. And it was really duly highlighted, during the last meeting in Las Americas, and mainly the trust between government and civil society. It was a huge discussion, but it was interesting. To this end, there needs to be a space for dialogue, open dialogue, collective thinking, and support network. Platforms such as this online course and the community of practice around it provide just that. And we are currently creating a marketplace for knowledge sharing within the Pathfinding Global Alliance. This marketplace will facilitate practical, demand-driven support, peer learning, and showcasing and sharing of promising solutions. Not on papers, not on guides with 45 pages, to be visual and to connect people. And this is wonderful. I hope that partners around the table will continue to collect positive examples of this multi-stakeholder cooperation. Dear participants, before concluding, I would also like to reiterate that in addition to faith-based, in addition to civil society, in addition to other key stakeholders, that involving, listening, and engaging children through inclusive and safe pathway is crucial. I am really encouraged to see that some of the articles included in the publication focus especially on this point. Involving children in decision-making process is one of the key principles of the Global Pathfinding Alliance, along with community engagement. Through bilateral, regional, and global processes and engagement, I promise that I will continue to fight and to enhance multi-stakeholder mobilization and multilateral cooperation to end violence against children, because it's needed more than ever in a divided world. Thank you again for including me in this meaningful initiative. I wish you a fruitful panel discussion today. Muchísimas gracias. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias, Dr. Najat. And I would just like to come back to key also words you mentioned, right? This idea of collective thinking, this idea of the marketplace that we know Pathfinding 2.0 is going to bring to the table for also grassroots showcase and
document, as you rightly said, that the practices they have been advancing. But from our experience through the online course and what we have seen as well, collaborating with state institutions and government officials, is how these government officials, who may not be at the highest ranks inside the states, become insider kind of champions of this common language and common ground we are trying to build for multi-stakeholder collaboration. So really glad to hear how your office is committed as well to take this forward. How can we go from a bottom-up approach? That is something we believe is very much aligned to what this collaboration is trying to also advance in the region. Thank you very much, Dr. Najat, for your time, and thank you for being with us today. This is much appreciated. And now, without any further ado, let me just introduce as well our moderator for today's session. And now I'm going to switch into Spanish, so we invite all of our Spanish-speaking audience to use interpretation feature of Zoom to continue following the dialogue. Para mí es un honor en este momento introducir a Harold Segura, teólogo y administrador de empresas, pastor bautista desde 1980, director del Departamento de Fe y Desarrollo de World Vision para América Latina y el Caribe. Harold fue rector del Seminario Teológico Bautista Internacional, hoy Fundación Universitaria Bautista, y catedrático. Su publicación de libros incluye libros sobre espiritualidad cristiana, teología de la niñez y liderazgo basado en la fe. Su último libro, Trazos y Rostros de la Fe, 25 destellos de la espiritualidad cristiana, refleja en este trabajo de vida. Él se encuentra felizmente casado y padre, y en estos roles, Harold, agradecemos tu presencia, pero sobre todo también tu contribución al curso que fue el inicio para esta publicación Niñez en Perspectiva. Así que bienvenido, Harold. Te paso la palabra para que nos ayudes a moderar este espacio con los autores de Niñez en Perspectiva, pero sobre todo para que también nos puedas proporcionar tus reflexiones a partir de tu experiencia y experticia amplia con actores de fe. Bienvenido, Harold. Muchísimas gracias, Ornella. Una alegría estar aquí con ustedes. De verdad que un honor dar inicio a este espacio de diálogo después de las palabras que hemos tenido tan oportunas. Agradezco la invitación del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y de Arigato International para moderar esta conversación que forma parte, como bien ustedes lo conocieron en la invitación, del lanzamiento del boletín Niñez en Perspectiva, fruto de una colaboración interinstitucional y multirreligiosa comprometida con los derechos de la niñez. Este panel en especial es especial porque reúne voces que provienen de dos ámbitos fundamentales en la protección y promoción de los derechos de la niñez. El Estado, por una parte, y las organizaciones de inspiración religiosa, o como comúnmente también se conocen, organizaciones basadas en fe. Quienes nos acompañan hoy no solo escribieron valiosos artículos, sino que participaron en el curso, fortaleciendo la colaboración multiactor por los derechos de la niñez, en el que tuvimos la alegría de compartir formación, diálogo y propuestas. En este panel titulado Niñez en Perspectiva, reflexiones desde el Estado y las organizaciones religiosas, vamos a escuchar experiencias, aprendizajes, desafíos desde distintas realidades de América Latina. El hilo conductor de la conversación será el compromiso compartido por la niñez libre de violencias, protagonista de su desarrollo y acogida con ternura y dignidad en nuestras políticas, programas y comunidades. Tengo el honor de presentarles a las personas que van a participar como panelistas. En primer lugar, la señora Mónica Zapata, abogada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, quien nos aportará su mirada jurídica y política desde la institucionalidad estatal. A la señora Mónica, nuestra bienvenida. Señor Denis Rojas, presbítero de la Iglesia Metodista del Perú, con una amplia trayectoria pastoral, comprometido
con los derechos humanos y la participación comunitaria. Bienvenido, Pastor Rojas, también. La señora Susana González, secretaria ejecutiva del Foro Permanente para el Diálogo Interreligioso en Paraguay, con amplia experiencia en espacios de articulación entre fe, sociedad civil y el Estado. Bienvenida también la señora Susana González. La señora Leslie Pineda, educadora social en Honduras, especializada en prevención de violencia y parentalidad positiva, con enfoque comunitario y formativo. Bienvenida también. Y finalmente el señor Julio Noriega, especialista legal en la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, quien se suma con su visión técnico-normativa al servicio de la niñez. A cada uno y cada una de ustedes, gracias por aceptar la invitación y compartir en los minutos siguientes sus perspectivas y reflexiones. Vamos a iniciar el diálogo. Vamos a iniciarlo con la señora Mónica Zapata. De nuevo, bienvenida, Mónica. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es posible armonizar los valores religiosos sobre la autoridad parental con la legislación que protege a niños, niñas y adolescentes contra la violencia, especialmente aquellas que se ejercen en el entorno digital? Los minutos siguientes son tuyos, Mónica. Adelante y muchas gracias. Gracias, Harold. Buenos días con todos y con todas, con los presentes en el webinar y para mí es un grato honor estar aquí en este diálogo de conversatorio, ¿no? Del Instituto de los Estados Americanos y de Arigato Internacional. Muy agradecida y también muy satisfecha por haber participado en el curso que llevamos el año pasado. En cuanto a tu pregunta, debo decir que nosotros desde la mirada del Estado en Perú, ¿no? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desde su Dirección General de Niñas, Niñas y Adolescentes, de la cual es la Dirección de Protección Especial a la que pertenezco, miramos la mirada desde un aspecto normativo y de constante supervisión para las unidades de protección especial, que son las que a nivel nacional atienden la protección de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables en el Perú. En cuanto a armonizar los valores religiosos sobre la autoridad parental, es una tarea que desde el Estado estamos tratando de retomar, si así se puede decir, a las políticas y a las normativas que vamos sacando. ¿Por qué digo esto? Porque desde hace varios años, ¿no? Se ha sacado de la currícula educativa del Perú el curso de religión, ¿no? Esto a través de la tecnología que ha venido como un boom, ¿no? Hasta nuestra era, y que, como dice bien la Convención de los Derechos del Niño, no fue creada pensando en los niños, sino más bien para un público adulto, ¿no? No se midió, y más aún en los países de Sudamérica o América Latina, el, el resguardo que se debió tener ante esta población vulnerable como son las niñas, niñas y adolescentes, ¿no? La mirada fue objetiva porque se trató de equiparar alternativas y oportunidades que sí se dieron en algunos casos, ¿no? Pero en los menos. Y más bien sirvió para acrecentar una serie de delitos tecnológicos, como la trata de personas, la ESNA, la explotación sexual contra los niños, y muchos otros como el grooming, y tantos otros que están en plataformas secretas y que muchas veces todos no podemos entrar, ¿no? El Perú hizo la ley, ¿no? Creó una ley de protección, pero como fue una ley que no, que abarcaba más a empresas privadas, que eran todas las de tecnología, mucho o poco se hizo en la protección del resguardo de las
redes que deberían ver o no los niños. En cuanto a volver a los valores religiosos, yo desde el Ministerio de la Mujer, todos los abogados normativos conformamos mesas de trabajo, mesas de trabajo, ¿no? En las cuales participan todas las entidades públicas del Estado y de la sociedad civil, ONGs que participan con nosotros en todo este proceso de protección a la niña y adolescente. Tengo el gusto de decirles que formo parte ahora, en este momento, de la elaboración del protocolo contra la ESNA, ¿no? Contra la violencia sexual en niñas y adolescentes. Y estamos viendo la manera de que este protocolo salga no de una manera solamente interna, interinstitucional, sino multisectorial, ¿no? Para que sea de obligatoriedad para todos los sectores, ¿no? En esta mesa y en todas las que vengo conformando desde que tomé el curso, he tratado de hacer ver que los valores religiosos son muy importantes, ¿no? Y que una gran parte de proteger a los niños de la tecnología mal recepcionada y sin ningún tipo de protección es volver a los valores desde los cuidados parentales, ¿no? En las últimas reuniones que he tenido se ha tomado en cuenta el valor que tienen las religiones de fe y que estos valores deben empezar desde la familia de origen, para que con esa base podamos las instituciones del Estado proteger a los niños, ¿no? Nuestra ley especial aquí en el Perú de protección para los niños, niñas y adolescentes es el Decreto Legislativo 1297, con su reglamento recientemente modificado, ¿no? Vemos todo lo que deviene de los cuidados parentales o que están en riesgo de perderlos a todos los niños que ingresan a nuestro sector. El año pasado, cuando yo estuve en el curso, renombré una intervención que estaba haciéndola una dirección de línea par de la dirección general de nosotros, como era Conéctate sin riesgo. Era una intervención que fue lanzada interinstitucionalmente por una RM, o sea, una resolución ministerial, ¿no? Esta misma intervención a fines del año pasado, en diciembre, a fines del año pasado, se volvió un decreto supremo, ¿no? Que ya no solamente era una intervención, sino era un cúmulo de estrategias, ¿no? Un cúmulo de estrategias y al ser un decreto supremo es una ley que debe normar a todas las instituciones públicas y privadas en el Perú que trabajan con los niños y se preocupan por la conexión tecnológica en las redes sociales, ¿no? Este decreto supremo nace en protección a las mujeres empoderadas y autónomas, a hombres con la igualdad, a mujeres acompañando a mujeres, estrategias educativas, estrategias comunicacionales, intervención o acción, Punche Familia, que acá Punche significa fuerza familia, acercándonos a asistencia económica por orfandad, Conéctate sin riesgo, que aquí abarca todo lo que es la tecnología para los niños y adolescentes, Juguemos, PIAs, de MUNAS, asistencias técnicas a las instancias regionales de concentración, de campaña comunicacional o Encontrarte. O sea, de una simple resolución ministerial que solamente abarcaba una intervención como Conéctate sin riesgo, se creó este decreto supremo que abarca un sinfín de estrategias abocadas dentro de ellas a no solamente ver a los niños, sino también a proteger, a prevenir desde los cuidados parentales, ¿no? Este decreto supremo es el 008 del 2024, que nació el 21 de noviembre del 2024 y que derogó la resolución ministerial que abocaba solamente una intervención interinstitucional del MIN, ¿no? Del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En cuanto a nuestra dirección, que se dedica no a la prevención, pero sí participa en todas las mesas de trabajo, como les digo, de donde estamos lanzando
los valores religiosos como una fuerza que debe de comenzar desde los cuidados parentales. Debemos decir que también estamos abocados a ver que estos niños que ya se encuentran en total desprotección familiar, ¿no? Y que a veces son víctimas de trata o de la ESNA, em, tengan más fluidez dentro del Poder Judicial. En lo que va del año, a través de nuestras 25 unidades de protección a nivel nacional del Perú, se han atendido a 533 niños que esperan la declaración de protección, de desprotección familiar a nivel judicial o adoptabilidad, que es la medida permanente que tiene derecho un niño o niña adolescente a tener una familia. 387 esperan una sentencia judicial de desprotección judicial y 146 están a la espera de una resolución de consentida del Poder Judicial. Y desde ahí también nuestra mirada al Poder Judicial, porque nosotros somos una entidad administrativa. Si bien a cargo somos el ente rector de la niñez y adolescencia, dependemos mucho del trabajo efectivo y oportuno del Poder Judicial en el Perú para lograr que nuestros niños ya declarados en desprotección familiar desde los cuidados parentales obtengan una medida permanente y futura, ¿no? Y desde ahí todas nuestras miradas, ¿no? A trabajar con los niños en trabajo forzoso, en mendicidad, en formar este protocolo que estamos a punto de actualizar de ESNA, donde ya se promulgó, se valoró, se incorporó a la mesa de trabajo a las comunidades de fe en el Perú. Creo que esta es mi respuesta en cuanto al trabajo que venimos haciendo desde el Estado contra la violencia en el entorno digital para los niños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Mónica Zapata. Gracias por darnos ese panorama de los esfuerzos que está haciendo el gobierno de Perú, sobre todo la valoración que se hace de la participación de comunidades de fe en esos esfuerzos y la centralidad que pueden tener los liderazgos religiosos y las comunidades en general en esos esfuerzos mancomunados. Muchísimas gracias. Creo que ha usado muy bien los 10 minutos, ha logrado más de lo esperado. Nos ha informado sobre los decretos, el 1297, el otro, y muchísimas gracias por su participación. Bueno, también de Perú, el pastor Denis Rojas, presbítero de la Iglesia Metodista del Perú, tiene ahora la segunda participación con esta pregunta. Pastor Denis. ¿Cómo podríamos identificar buenas prácticas en las organizaciones basadas en la fe que contribuyan a las políticas públicas, por ejemplo, en temas como el cambio climático y la justicia intergeneracional? Adelante, pastor, y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Muy buenos días, buenas tardes para los que nos están acompañando. Agradezco a la organización por esta invitación. Eh, Efectivamente, gracias por la pregunta, doctor Jaro. Eh, Desde una perspectiva religiosa, qué importante es promover los derechos de la niñez. Qué importante es nuestra mirada de fe. Y para entender un poco más de la justicia climática en un país eh, con tantas situaciones que enfrenta día a día, entendemos este tema, que la justicia climática tiene que ver con desigualdades estructurales que hay, con las desigualdades socioeconómicas, pero también con las desigualdades intergeneracionales. Vemos las consecuencias que tiene el cambio en el medio ambiente. Y eso es algo que va asumiendo las generaciones futuras. Y es algo que nos preocupa también. ¿Qué le estamos dejando a esas próximas generaciones? Y pensando en eso de la desigualdad intergeneracional, la preocupación por los derechos humanos se ve amenazada, obviamente, por esas decisiones de generaciones pasadas. Sus derechos deben ser, pues, deben asumir un lugar central en la toma de decisiones y en la adopción de medidas con relación al clima. Por ello,
Considero importante partir de nuestra realidad en el Perú. Es un país multicultural con mucha influencia de diversas regiones, pero que también, a partir de su riqueza cultural y social, tiene también una falencia, que es la desigualdad que hay, el, el desconectarse con el otro, con la necesidad de los demás. Y estaba viendo algunos informes sobre las estadísticas que tiene el país en los últimos años, de cómo ha incrementado terriblemente el- esa, esa brecha en la atención a la gente, a los niños, niñas y adolescentes, en el respeto de sus derechos y en ponerse en el lugar y que sus voces puedan tener oído, puedan ser escuchadas en ámbitos de decisiones, finalmente. Por ello, la preocupación que nos lleva a esto, poniendo su pregunta, es primero que todas las religiones compartimos los principios similares, como es el cuidado de la creación, para empezar. Todas las religiones hablamos de la creación y nuestra relación con ella, además de la dignidad humana. Todos consideramos que el ser humano es un ser valioso, único, irreemplazable. Y también nos relaciona la solidaridad con las personas más vulnerables. En, en esa experiencia de nuestra fe cristiana, al menos desde esta perspectiva, la Biblia nos enseña que debemos instruir a los niños para que cuando sean grandes no se aparten y que puedan ellos seguir esos principios y valores. También lo comparte la fe judaica, que, como le decía nuestra anterior expositor, era lo más importante para ellos el día de hoy, transmitir esos conocimientos de padres e hijos, esa educación que empieza en casa, esos valores que se deben compartir desde esos ámbitos. Pero también a nivel más macro, hablando sobre la creación de espacios interreligiosos, con esa experiencia y con esos aportes que cada una puede dar, es muy importante la participación y que pueda darse esos espacios de diálogo que permitan eh, coincidir en la necesidad de atender a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, un foro interreligioso que pueda comprometer a todas las comunidades, así como también vincular a factor civil eh, en esta tarea importante. Eso permitiría superar la falta de articulación que se nota en nuestras diversas organizaciones. Por ejemplo, hay instituciones que desarrollan muy bien el trabajo de atención a niños y adolescentes, sus derechos. Hay instituciones que se preocupan por su educación, por su cuidado, por su crecimiento integral, pero se necesita vincular a esas entidades religiosas que hacen el trabajo en cada sector del país, que ellos puedan unificarse y planificar juntos, teniendo en cuenta el compromiso social que no debemos olvidar. Entonces, vincular la acción espiritual con políticas públicas es justamente lo que nos permitiría esas estrategias de poder tomar conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país y a partir de ello fomentar un cambio. Otra cosa que también mencionaba era que es importante integrar la justicia social en la acción ambiental. No solamente ser oidores, como dice el texto, ¿no? Sino hacedores de lo que se ha escrito. El cambio climático agrava la pobreza y la injusticia. Las comunidades de fe deben visualizar esa desigualdad, denunciar inequidad climática, promover la corresponsabilidad global, pues todo lo que ocurre en esta casa común, en este hoy que vivimos, pues nos afecta. Y más allá de nuestro énfasis religioso, doctrinal, todo lo que afecte a un niño, a una niña adolescente, pues afecta a nuestra propia eh, sociedad, nuestra propia. Por eso es importante el trabajo integral de esa comunidad. Esto puede ayudarnos mucho
Y como lo he mencionado también, hay muchas organizaciones que ya desarrollan un trabajo interesante. Por ejemplo, hace unas experiencias educativas, que es un poco el campo que desarrollo, en los colegios se trata de sensibilizar la necesidad de tomar conciencia de la no violencia contra los niños. O sea, tuvimos una experiencia hace un año de lo que fue una campaña titulada Un trato por buen trato para con los niños y adolescentes. Esta campaña tuvo una interesante estrategia, ¿no? Captar la atención a partir de la vacunación. Vacúnate contra el maltrato. Así los estudiantes de varias instituciones educativas tuvieron una iniciativa de promover con estos elementos de una vacunación, simular una vacunación, donde estos niños y adolescentes recibían esas dosis y una tarjeta donde se comprometían a cumplir el buen trato entre ellos y a la vez padres para el buen trato que debe haber entre ellos también. De alguna manera, el, el que ellos puedan tomar conciencia, la sociedad también, que todo tipo de violencia deja un gran afecto muchísimo a los niños, y, ¿por qué no?, a la sociedad al final, porque ellos son los que van a asumir las tareas o van a asumir el liderazgo. Y qué importante es espacios como eso, por ejemplo, vincularlos con otras experiencias de aquellos que han trabajado muchísimo el poder ayudar a los niños a poder valorar ese principio de ser eh, el centro de la atención a la sociedad. Importante es atender a los chicos, a los niños, darles lo que ellos necesitan para enfrentar este tiempo, esos cambios que se estaban dando, y esperamos que esto pueda ser mucha ayuda. Como dice un evangelio, Mateo 21:40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y lo dice el evangelio en el sentido de que lo que hagamos a nuestro prójimo, nuestro pequeño, niño, niña, sembremos en ellos esa cultura de amor, respeto, eh, vamos a lograr que ellos a la vez puedan ser portadores de esos principios y valores para las próximas generaciones. Agradezco la oportunidad de compartir este tema. Una de las cosas que también quería mencionar a partir de lo que se pregunta era que las comunidades de fe pueden hacer la gran diferencia, pueden hacer cuando se trata de ayudar a los más desfavorecidos, a las personas que no pueden ser escuchadas quizás eh, por este sistema que muchas veces no les da ese espacio. Y debe ser justamente en el religiosos, ¿vale?, que están en todo el país. Esos espacios que permitan acceder a esa comunicación cada, cada uno que tiene esa necesidad. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Denis Rojas, de la Iglesia Metodista de Perú, por su respuesta y por poner también sobre la mesa de diálogo la forma como su comunidad y en ella muchas comunidades basadas en fe en América Latina traducen sus convicciones religiosas en compromisos públicos, sobre todo a favor de la niñez. Gracias por los ejemplos que nos ha dado y por la respuesta muy completa que ha ofrecido a la pregunta de hoy, Pastor Rojas. Continuamos con la señora Susana González. Ahora vamos un poco más hacia el sur, hacia Paraguay. Bienvenida, Susana. Y la pregunta es, ¿qué propuestas se pueden hacer desde el trabajo interreligioso y de las organizaciones civiles basadas en la fe para fortalecer las políticas públicas de protección integral a la niñez? De nuevo, muchas gracias, Susana, por acompañarnos.
Todavía no te escuchamos, Susana. Ahora Hola, sí. ahí. Gracias. Ok, disculpen, les quería preguntar algo porque a mí me enviaron otra pregunta, no la que tú me hiciste, y me vas a obligar a cambiar todo, todo lo que escribí. Entonces, no sé si me Ya, apego no, a no, no, a la no. pregunta que me enviaron anteriormente o a la Susana, actual. Susana, el error es mío. El error es mío. Ah, La oh, pregunta es, vuelvo con la pregunta. ok. ¿Cuál es el aprendizaje que nos deja la fe Bahá'í? ¿Es correcta ahora sí, Susana? Perfecto. Bueno, mira, la pregunta y discúlpame. No es nada. ¿Cómo voy a dejar una pregunta tan importante tratándose de la fe Bahá'í, una fe que ha contribuido tanto a estos procesos en toda América Latina y el Caribe? Voy con la pregunta ahora sí. Eh, el problema fue todo mío, Susana. ¿Cuál es No, el aprendizaje que nos deja la fe Bahá'í sobre la participación activa de niños, niñas y adolescentes en el diseño de programas y proyectos de protección? Ahora sí, por favor. gracias, muy amable. Bueno, buenos días a todos y cada uno de ustedes. Y antes que nada, muchísimas gracias al Instituto Interamericano del Niño de la OEA y a Arigato Internacional por la oportunidad que me han brindado de poder participar en el curso donde realmente he podido ampliar y profundizar muchísimo mi visión sobre lo que es el marco jurídico que protege a la infancia y a la adolescencia en todo el mundo a través de la convención. Y una cosa también que ha nutrido muchísimo mi conocimiento y mi espíritu ha sido el aporte de cada uno de los participantes en las oportunidades que hemos tenido, a quienes también dirijo mi agradecimiento, pero tengo un agradecimiento muy especial a tres personas. Una es a María José Ananías, que desde hace muchísimos años me viene acompañando en este campo del servicio. Y por supuesto, Ornella Barrios y Ana Barrera, quienes fueron las tutoras que me guiaron con mucha sabiduría durante el curso. Muchas, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el aprendizaje que nos deja la fe Bahá'í sobre la participación activa de los niños y adolescentes en el diseño de programas y proyectos de protección? Em, Me gustaría abarcar hoy tres ejes que pueden contestar esta pregunta. Por un lado, el tema de la participación, por otro lado, la herramienta de la consulta y finalmente como resultado de la conjunción de ambos temas, la participación y la consulta, entonces me gustaría hablar un poquito sobre el tema de la unidad que tanta falta hace en el mundo, ¿verdad? Muy bien, todos sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy convulsos, que requieren de nuevos enfoques y nuevos abordajes a temas tan antiguos como, por ejemplo, quién desde su rol de padre o cuidador no se ha cuestionado cuáles son sus derechos y cómo estos se ven afectados por los derechos de los niños y adolescentes. Em, Podemos apreciar fácilmente que existe una interacción crítica entre los derechos parentales que todos conocemos y los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, que es el marco legal internacional que establece los estándares mínimos para el bienestar y desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Eh, Me gustaría señalar que Paraguay es firmante de esta convención y que desde ese momento toda la legislación paraguaya tomó un nuevo rumbo y se adaptó a los términos de la convención, lo cual resultó un gran avance en la protección de la niñez y la adolescencia paraguaya. Y en este contexto creo que deberíamos tener en cuenta que la convención no solo reconoce a los niños y a adolescentes como sujetos de derecho, sino que también delinea de manera explícita y detallada los requisitos básicos que deben cumplirse para garantizar su participación efectiva
en todos los asuntos que le conciernen. Entonces, ahora entramos en el primer eje, el de la participación, y hay una pregunta que todos nos hacemos, supongo: ¿cómo hacer que los niños y adolescentes participen en los asuntos que le conciernen? ¿Y qué papel desempeñan los adultos, los padres y cuidadores o cuidadores en este asunto? Em, bueno, es más que evidente que los adultos juegan un papel fundamental para facilitar la participación de los niños en cualquier ámbito. Y existen muchísimos enfoques de aproximación a la manera de propiciar esta participación y de cómo ejercer los derechos parentales sin socavar la propia autoridad de los adultos. Em, esta nueva visión en la que estamos trabajando actualmente, creo que va muy de la mano con lo que mencionó la doctora Nayat, y porque ella comentó que la importancia de que todo proceso debe surgir de abajo hacia arriba. Y evidentemente que lo que la fe Bahá'í propugna en el sentido de participación es exactamente eso. O sea, todos los procesos se comienzan en las bases, por llamar de alguna forma. Y la base de la familia, bueno, los niños y adolescentes, por supuesto, están inmersos en ese ámbito. Entonces, ahora me gustaría ir al tema, al segundo eje, que es el de la consulta. La verdad que este curso me ha abierto las puertas a todo un mundo de conocimiento sobre el tema de la participación de los niños y adolescentes en todo tipo de procesos, en los procesos educativos, en los procesos de generación de conocimiento, en los procesos de integración de voluntades, o sea, en muchas áreas, y realmente ha sido muy satisfactoria mi experiencia al ver de que en cada aproximación que la humanidad hace a un tema, desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, todas nos llevan a un punto donde lo que yo les quiero presentar hoy realmente toma una importancia muy relevante. Em, He encontrado por experiencia propia, porque soy Bahá'í, ¿verdad? Que la consulta Bahá'í es altamente efectiva a la hora de ejercer los derechos parentales, protegiendo los derechos de los niños y adolescentes, pues la consulta Bahá'í genera un proceso, un espacio, disculpen, un espacio armonioso, justo y amoroso, en el que tanto los niños y adolescentes como los padres y cuidadores se sienten partícipes de las decisiones que se tomen. La consulta Bahá'í es una herramienta cuyo propósito esencial es llegar a consensos. Em, Ustedes se preguntarán en qué áreas vamos a consensuar. Bueno, son tres áreas específicas. Una es el área de la búsqueda de la verdad. La otra es la toma de decisiones. Y la tercera es la resolución de conflictos. Em, Donde en la búsqueda de de estos tres aspectos en la vida, tan importantes en la vida de los seres humanos y de los niños y adolescentes principalmente, es donde se busca eh, la participación de todos y cada uno de los involucrados. Es decir, no solamente los adultos toman decisiones o buscan la verdad o solucionan los conflictos, sino que los propios niños y adolescentes también se ven involucrados en ese proceso. La consulta puede utilizarse en muchos ámbitos: en la familia, en la escuela,
las vecindades, la comunidad, la universidad, las organizaciones, etcétera. O sea que no está, su uso no está limitado a un solo ámbito. Em, Ahora, ¿cómo se hace para poder llegar a consensos? Entonces, y ahí es donde entra la cuestión de fe, el desarrollo espiritual. Porque se necesita ir desarrollando ciertas cualidades espirituales en la propia dinámica de la consulta. Es algo muy interesante porque a veces la gente piensa, tengo que estar preparado para entrar en un proceso. En la consulta no es que uno tiene que tener todas las cualidades espirituales desarrolladas, sino que en el propio proceso, en la propia dinámica de la consulta, esas cualidades espirituales se van desarrollando. Y entonces, ¿cuáles son algunas de esas cualidades que se van desarrollando? Bueno, por ejemplo, escuchar con atención, que es justamente una de el tema de la observación general número 12 de la Convención. em, Tener actitud de aprendizaje, estar abierto a nuevas ideas o enfoques, dejar de lado los prejuicios, respetar los tiempos y turnos de conversación cuando se está consultando. Son algunas de las condiciones esenciales para que la consulta prospere como herramienta que nos ayude a llegar a esos tres puntos que habíamos mencionado. Em, una cosa muy importante que tiene que ser considerada a la hora de consultar es que debe existir una total libertad de expresión. Eso es algo completamente, parece lógico, pero es algo que es bastante difícil de que funcione en nuestra sociedad. Entonces, y el respeto hacia las opiniones de todos. Muy bien. Es importante saber de que cuando la consulta es instaurada en una familia o en un entorno familiar o en un entorno donde haya niños y adolescentes, el aprendizaje que se genera a través del propio proceso de la consulta debe ser desde la muy temprana edad para así ir desarrollando esa capacidad no solamente de expresarse, sino que de escuchar y de entender de que hay muchísimas formas de ver las cosas y que tener diferentes visiones, diferentes opiniones, no son más que es algo que a mí me encanta, que dice que cuando se chocan las ideas, surge la chispa que enciende la luz de la verdad. Entonces, no hay que tener miedo a las diferentes opiniones. Y además, como si un niño y un adolescente comprende eso, entonces está capacitado para poder saber de que todas sus expresiones, sus pensamientos, sus ideas pueden ser puestas sobre la mesa. Y ahí vamos a un tema también sumamente identificatorio de la consulta, que es el de que las ideas que se presentan al momento de la consulta son eso, ideas que una vez que son expresadas ya no le pertenecen a quien las expresó. Y todo el tema se trata de trabajar sobre la idea y no sobre el famoso hecho de que, porque dijo fulanito o dijo sultanito algo, entonces ya no tiene validez, sino que se trabaja sobre la idea. Y esa idea puede ir cambiando, puede ir evolucionando para llevar a esos o a la solución de conflictos, la resolución de conflictos o a encontrar la verdad sobre algún tema, etcétera, etcétera. Hay algunas cualidades personales que se van desarrollando también, que son, que son como leyes de procedimiento que tienen que ver con la cortesía, la dignidad, el cuidado, la moderación, la utilización de una verbalización correcta de las cosas, que todo eso ayuda
a que los niños y los adolescentes sientan de que son escuchados, que su punto de vista importa y que cuando se va a tomar una decisión se va a tener en cuenta sus propios intereses de acuerdo al nivel de madurez que tenga cada uno de ellos, por supuesto. Em, una cosa que me gustaría comentar, por último, es que la consulta tiene algo maravilloso, pero que también en nuestra sociedad actualmente se considera que cuando el ser humano es obediente, pierde su libertad. Sin embargo, en la consulta, la persona es más libre cuanto más obediente es. ¿A qué me refiero? A que el hecho de que cuando se llega a una conclusión, se va a tomar alguna acción, luego de un proceso de consulta, todos tienen que obedecer lo que se decidió. Si se estuvo equivocado, se vuelve a consultar y se vuelve a buscar las mejores medidas para llegar a una solución acorde con lo que se estaba esperando. Pero si es que personas que participan de la consulta que no están de acuerdo en principio y que porque por mayoría se, se tomó la decisión y van en contra, eso mata completamente el resultado final y crea la desunión. Entonces ahí quiero ir al tercer y último eje, que es el de la unidad. Em, Como resultado de la participación de los niños y adolescentes en la consulta, se impulsa el desarrollo de la capacidad de consultar lo que lleva indefectiblemente a una estación tan deseada que es la unidad. Entonces, tener unidad de visión, unidad de pensamiento, unidad de acción, esto todo va a redundar en la unidad de la familia, la unidad de la comunidad, la unidad de las instituciones. Y quiero finalizar esta presentación con una cita muy baja y que dice que tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar el mundo entero. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Mira, nos has dado una exposición, has hecho una exposición magistral, no solamente sobre la fe Bahá'í, que lo haces bastante bien, sino sobre las grandes contribuciones que la fe Bahá'í nos puede hacer para las temáticas que tanto nos interesan y que compartimos hoy, sobre todo lo de la participación de niños, niñas y adolescentes. Yo he tomado nota aquí de muchas cosas que has dicho, principalmente de los tres ejes que presentaste: la participación, las herramientas de consulta, la unidad, y nos interesa mucho cómo en los tres ejes, esos tres ejes nacen de valores espirituales que muy bien representas a partir de la fe Bahá'í. Te agradezco muchísimo y gracias por la forma como respondiste cuando equivoqué la respuesta. Eso es muestra de la apacibilidad Bahá'í. Estabas lista para responder la otra pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora con la señora Leslie Pineda. Vamos ahora hacia Honduras, en Centroamérica, que yo soy colombiano, estoy en Costa Rica, entonces me siento representado también por Centroamérica. Eh, ¿Qué propuestas, Leslie, se pueden hacer desde el trabajo de las organizaciones civiles en la fe para fortalecer las políticas públicas de protección? Leslie, tus minutos para la respuesta y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias y buenos días. Gracias al Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y Arigato Internacional por hacer posible mi participación en el lanzamiento del volumen 2 del Boletín Niñez y Perspectiva. Desde mi mirada puedo responder a esta pregunta considerando que las organizaciones civiles de inspiración religiosa tienen un rol esencial y pueden crear propuestas significativas, transformadoras, para fortalecer las políticas de protección, especialmente en la construcción de entornos seguros para los niños, niñas y adolescentes, también para mujeres y personas vulnerables.
Estas propuestas pueden enmarcarse en diferentes niveles, donde su compromiso espiritual puede traducirse en acciones concretas en un nivel preventivo, formativo, de incidencia y de acompañamiento. De esta manera, aportando a las políticas públicas una visión integral basada en valores. Dentro del primer nivel, llamado prevención, para mí es básico construir una cultura de protección desde la fe, promoviendo una cultura que combine el enfoque de derechos con principios espirituales. Tal, incluir un mensaje clave en la vida comunitaria espiritual, considerando la Biblia como referente. El amor no hace mal al prójimo, defiende al débil y al huérfano. También implementar campañas de sensibilización sobre el abuso, la negligencia, la violencia, utilizando un lenguaje basado en valores bíblicos y adaptado a cada contexto. Adoptar políticas de ambientes seguros en iglesias y en organizaciones, incluyendo protocolos, filtros para voluntarios, códigos de conducta, espacios de escucha segura. Asimismo, declarar que la comunidad de fe es un espacio seguro que protege la vida y es parte de la misión pastoral el hacerlo. Formar desde todos los espacios, predicaciones, escuelas bíblicas, discipulados, reuniones familiares y otros, promoviendo la crianza con ternura, el respeto, la disciplina no violenta. En un segundo nivel podemos considerar la formación y la capacitación de quienes se involucran, o sea, preparar líderes con visión bíblica legal. Es vital que los líderes religiosos y voluntarios reciban formación integral en protección, uniendo contenidos bíblicos, legales y psicosociales, teniendo en cuenta que el fundamento bíblico del cuidado es un principio del pensamiento de Dios como defensor, la dignidad humana en textos de protección y de justicia, mantener el marco legal de la protección vinculado al contenido de qué significan los tipos de abuso, los deberes legales de la Iglesia, la Convención sobre los Derechos del Niño para protegerlos y guiarlos, aspectos psicosociales sobre el maltrato, las consecuencias de esto, los vínculos seguros, la disciplina positiva, prepararnos dentro de la Iglesia con protocolos, límites sanos, confidencialidad y rendición de cuentas. Rol de la comunidad de fe debe ser un acompañamiento respetuoso, una restauración desde la justicia y no desde el encubrimiento. Desarrollar estrategias metodológicas que impliquen un hacer a través de los estudios bíblicos, dramatizaciones, simulación de casos, manuales con contenido contextualizado, talleres prácticos para crear herramientas como códigos de conducta o diversos, evaluación y también firma de compromisos éticos entre los voluntarios, reconocer con certificados comunitarios a todos una sostenibilidad para crear comisiones de protección a largo plazo, repetir la formación periódicamente y generar redes de referencia con profesionales. Si vamos a un tercer nivel, podemos llamarlo incidencia en políticas públicas, donde podemos influir desde la experiencia de la fe. Estas organizaciones religiosas pueden ser aliadas claves en los espacios públicos, aportando con evidencia comunitaria y propuestas constructivas, participando en consejos de niñez, redes locales de protección y mesas interinstitucionales. Sistematizar experiencias y aportar visión y atención de la violencia. Podemos abogar por políticas públicas que reconozcan el rol preventivo y restaurador de las iglesias, sobre todo en zonas vulnerables. Podemos elaborar propuestas legislativas o normativas que fortalezcan la articulación entre el Estado, la iglesia y la atención a las víctimas. Realmente considero que es vital el acompañamiento, cuidar desde la espiritualidad y desde los derechos. Más allá de la prevención y la incidencia, las organizaciones de fe pueden brindar atención y acompañamiento a las víctimas,
siempre respetando su dignidad y sin revictimizar. Podemos ofrecer orientación espiritual y apoyo emocional con un enfoque de derechos y límites claros, crear redes comunitarias de protección en articulación con autoridades locales, centros educativos, redes de salud. Debemos establecer programas de mentoría y acompañamiento pastoral familiar con vínculos basados en el respeto y en la sanación. No debemos excluir que todo este planteamiento requiere coherencia ética y un testimonio, ser ejemplo de lo que se predica. Finalmente, creo imprescindible que las comunidades religiosas deben ser testimonio de prácticas coherentes con la protección, asumiendo cambios internos si es necesario, revisar nuestras estructuras, nuestros liderazgos que toleran el abuso o el autoritarismo espiritual, promoviendo la rendición de cuentas y fomentar un liderazgo centrado en el servicio, el respeto y la dignidad, no en el poder y el control. Debemos inspirar con el ejemplo, reitero, donde hay ternura, justicia y protección. Ahí se refleja el Evangelio. Las organizaciones civiles basadas en la fe tienen una enorme capacidad para transformar culturas, fortalecer comunidades, construir políticas públicas de protección desde un marco espiritual y de derechos. Su voz es una voz profética, coherente y compasiva. Puede hacer la diferencia en la vida de miles de niños, niñas, familias y comunidades. Recordemos lo que expresa Alejandro Kusianovic, y es que su pensamiento es muy similar al pensamiento de Jorge Barudi, que el buen trato es irreductible a la simple norma de cortesía, de etiqueta o de buena educación. Es un estilo de vida para expresar la calidad de las relaciones sociales en las intergeneraciones, en una relación directa a la dignidad hacia quien se le brinda y de quien lo brinda. En un mundo herido por la violencia, proteger es amar, prevenir es evangelizar, cuidar es hacer presente el reino de Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Leslie Pineda. Proteger es evangelizar, dijiste al final, pero durante Así es. toda tu exposición estuviste buscando esos vínculos que hay, que lamentablemente a veces se pierden entre convicción religiosa y compromiso público. Compromiso con la vida, la protección, el bienestar integral. Y precisamente para eso estamos conversando hoy, cómo encontrar esos puentes donde las convicciones religiosas, la dogmática teológica, los credos, independientemente a la religión que sea, se traduzcan en una vida social más armoniosa, sobre todo pensando en niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por darnos esta perspectiva también fundamentada. Y vamos ahora con el señor Julio Noriega, es nuestro último panelista. Julio es del Perú, del gobierno del Perú, y la pregunta para Julio: ¿cómo puede el Estado apoyar las iniciativas de protección contra toda forma de discriminación que llevan a cabo las organizaciones civiles basadas en la fe? Muchas gracias, Julio, y es tu tiempo. Hola, Harold. Muchas gracias. Primero, agradecerles por la invitación a participar en el curso. Segundo, a este evento de presentación de las ponencias finales. Le agradezco a ti, Harold, le agradezco al Instituto Interamericano, a Arigato Internacional, como lo dijo Susana, a Ana y a Ornella, que son los que nos han guiado a lo largo de este proceso. Mira, más que la pregunta, yo quisiera señalar que el tema de la discriminación está arraigado a los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Eh, Hablar de derechos, yo resumo lo siguiente. Cuando me dicen, ¿cómo ves los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Yo lo resumo en la siguiente frase. Tal igual como un adulto aprecia o valora sus derechos, tal igual deben ser valorados y apreciados los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Convención hace mucho tiempo nos dijo que
a razón de lo que uno puede interpretar, un adulto puede interpretar el interés superior del niño, es muy diferente a la interpretación que la propia niña, niño y adolescente le pueda dar. Es decir, en este marco de ideas, el principio del interés superior del niño, en cuanto a la no discriminación, lo recoge nuestra propia Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado del Perú, señala que el Estado debe brindarle protección a las niñas, niños y adolescentes. En especial, hace un énfasis a las niñas, niños y adolescentes. En particular, la Constitución remarca en uno de sus artículos que está prohibido o se brinda protección contra todo acto de discriminación. Es por eso que el comité, en reiteradas oportunidades, orientó al Estado o brindó una serie de recomendaciones a fin de que su legislación, la legislación interna del Perú, está en consonancia con lo que ustedes conocen perfectamente, que son las directrices sobre modalidades alternativas de cuidado. ¿Para qué? Para que la propia familia sea la encargada de brindarle cuidado y protección a las niñas, niños y adolescentes. La Convención señala 4 principios fundamentales: derecho a ser escuchado, a no ser discriminado, a la vida, supervivencia y desarrollo, e el interés superior del niño. Se nos ha dicho muchas veces, y la Convención señala, que las niñas y adolescentes no le pertenecen a los adultos. Por eso es que dice que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos. Es decir, ellos mismos se tienen que reconocer y el Estado debe reconocerles la plenitud, no de los derechos, sino el libre ejercicio de sus propios derechos, que es muy distinto. El ejercicio que ellos tienen por sí a gozar de todos los derechos habidos en todas el marco normativo. Lo dijo Mónica Zapata. A raíz de estas recomendaciones, el Estado opta por sacar un marco normativo que brinde una protección integral a las niñas y adolescentes, como fue el Decreto Legislativo 1297 y su reglamento. ¿Hay discriminación basada en género? Por supuesto que sí, pero tanto el cristianismo, el judaísmo, la fe bahá'í, el islam, señalan que hay un ser. Todas las comunidades de fe o comunidades religiosas, como les quieren llamar, consideran que hay un ser por encima de todas las cosas. Este ser, a mi entender, es Dios. Nos dice que todos somos iguales, ¿sí? Que nadie debe ser discriminado ni por raza, ni por religión, ni por condición económica. Susana también nos manifestó que el derecho de opinar de una niña, niño o adolescente es fundamental. ¿Cómo se plasma? Esa es la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Una cosa es escucharlo, sí, perfecto. ¿Cómo yo llego a plasmar en una resolución judicial, en un acto administrativo o en un quehacer diario? ¿Cómo yo puedo plasmar esa opinión, al escucharlo, cómo lo plasmo para que quede centrado, que la opinión que brindó esa niña ni adolescente es lo que yo debo comenzar a trabajar sobre el marco de lo que ellos mismos me dijeron? ¿Cómo puedo hacer? Mónica nos acaba de decir que el Estado peruano ya viene compartiendo, respondiendo un poco a la pregunta, a la iniciativa de la participación de las comunidades de fe o comunidades religiosas en espacios públicos en lo que es materia de derechos de niñas y adolescentes en el Perú. Se están formando mesas de trabajo, mesas de diálogo, donde lo que va a suceder es que se planteen normas que justamente conlleven a la protección del ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Quiero recalcar que Dios no ha hecho o no realiza ninguna diferenciación entre los seres humanos, porque conforme lo precisan, ¿no?, las Sagradas Escrituras,
Él ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por lo tanto, considero que dentro de estos grandes desafíos es que todas las comunidades de fe y comunidades religiosas tengan un acto por las cuales converjan en proteger íntegramente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Todas las comunidades de fe o comunidades religiosas tienen mucho que mejorar, considero yo, para extinguir actos de discriminatorios en contra de las niñas, niños y adolescentes. Acciones que puedan ser consideradas o extinguir aquellas acciones que puedan ser consideradas como culturales al interior de estas propias comunidades de fe o comunidades religiosas. Los actos discriminatorios o prácticas discriminatorias contra las niñas, niños y adolescentes son reales y palpables dentro de algunas comunidades de fe o comunidades religiosas. Ello, del estudio que he podido yo observar, ello aún va en contra, cuando vaya en contra de lo que las propias comunidades de fe reflejen. Yo no quiero alargarme mucho más porque creo que las 4 compañeras y compañeras que me han precedido han redondeado toda la idea de protección de las niñas, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Creo que el desafío que tenemos como sociedad, como Estado, todos y todos, es volcar nuestro propio conocimiento, nuestras propias enseñanzas e informar a nivel local, nacional, regional e internacional que las niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos que las personas adultas, siendo que el derecho a opinar es el pilar fundamental e importante para tomar alguna medida o disponer acciones que lleven siempre a considerar el interés superior de la niña, niño y adolescente. El Estado peruano es el pionero en diseñar e implementar políticas públicas de niñas, niños y adolescentes. Es el primer Estado que ha formado el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, donde niñas, niños y adolescentes de diversas instituciones son congregados para que ellos mismos expongan, ¿no?, las consideraciones, qué les falta, qué requieren para su desarrollo integral. No olvidemos que a consideración del comité, el desarrollo integral debe ser considerado como un desarrollo holístico, donde no solo se vean ciertas características, sino que esto incluya, ¿no?, el bienestar, la educación, la salud, la recreación, la alimentación, y no nos centremos solo en aquello, como siempre se dice, en lo que le es más favorable a una niña, niño, adolescente. El concepto de desarrollo integral, como dice el comité, es un desarrollo holístico que abarca o puede abarcar no solo las que les acabo de decir, sino de aquellas que a futuro podrían incorporarse. Yo creo finalmente que es necesario que entre el Estado y las comunidades de fe se fortalezcan procesos de concertación, conversación y diálogo, tanto con la sociedad civil y estas organizaciones basadas en la fe, y que estas convergencias estén en sintonía con las enseñanzas y los valores que al interior de las propias comunidades de fe se pueden brindar. Para mí ha sido un gran descubrimiento ver que la Convención de los Derechos del Niño estuvo acompañada de las comunidades de fe. Si no entró este curso, la verdad, seguiría pensando que fue materia de juristas, constitucionalistas, abogados, pero el curso me abrió los ojos, me dijo, oye, aquí hay comunidades de fe o comunidades religiosas que han aportado. Por eso es que en uno de mis ensayos digo, lo importante es que ahora en adelante retomemos esas mesas de diálogo, como dijo Mónica, con las comunidades de fe. Ellos tienen el acercamiento a las niñas, niños y adolescentes.
¿Que hay cosas que cambiar? Por supuesto que sí. ¿En ambos lados? Por supuesto que sí. Pero vuelvo a repetir, Harold, nosotros los adultos debemos ver que a lo que es nosotros un derecho no es lo mismo que lo que una niña o adolescente pueda pensar de sus propios derechos. ¿Sí? Yo, infinitas gracias por la participación en este curso, a Ana, a Ornella, a ti, Harold, ¿no? A Nayat, a Anaís, Nayat, a María Julia, ¿no? Por esta gran oportunidad que se me ha brindado a mí en lo personal, después de mucho tiempo de labor profesional, ahora radicado en temas de protección de niñas, niños y adolescentes. Para mí es una gran oportunidad, es un gran orgullo, ¿no? A ver, por parte del Perú, estar con ustedes el día de hoy y quedo siempre a disposición de ustedes en lo que pudiera yo apoyar, como dice acá, con un granito de arena o un granito de arroz, ¿no? Así que, nada, un abrazo gigante para ustedes, mil bendiciones, como le digo siempre a ustedes, Dios los bendiga, guíe los pasos, guíe su camino, le dé la luz para seguir en este camino tan hermoso que es la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Somos nosotros los agradecidos, Julio, con tu presentación, sobre todo por tu compromiso de tantos años, tratando de crear esos puentes entre Estado, sociedad civil, comunidades de fe. Te hemos encontrado en muchos espacios, siempre con el compromiso admirable que tenemos por los temas que has tratado hoy también. Hablaste de un granito de arena y de un granito de arroz. El granito tuyo es de oro, como el granito que han puesto quienes nos han enriquecido hoy con sus participaciones, que son participaciones que reflejan un compromiso ya de mucho tiempo, y eso es lo que más agradecemos. A ti, a los demás panelistas, las demás panelistas, muchísimas gracias. Nos han hablado con convicción. Gracias por preparar sus presentaciones. Gracias por el transcurrir de este curso y por traer lo que nos han traído en esta mañana, que ha sumado muchísimo a este esfuerzo común. Para el cierre de la actividad, María José Ananías tiene esta parte. María José, te cedo la palabra y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Yo soy María José Ananías, soy la coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez, una iniciativa de Arigato International. Quisiera pedir que puedan abrir sus cámaras, creo que ya están todos con sus cámaras prendidas. Quería que pudieran verlos a todos y a todas los que fueron parte de esta inspiradora conversación. Lamentablemente no nos dio el tiempo para las preguntas que recibimos, gracias por ellas, pero realmente es necesario estos espacios de diálogo, un poco como decía Nayat, el tema del pensamiento colectivo que nos llevan a estas reflexiones, como decía Susana también, el choque de estas ideas para que surja esta chispa que nos hace seguir trabajando de manera conjunta y la importancia de dialogar en diversidad. Esta diversidad que hoy día está representada por estados como por organizaciones basadas en la fe, también está la diversidad de los diferentes países que están representados, también desde el instituto, desde organizaciones basadas en la fe, de Estado, cómo de manera conjunta vamos construyendo un relato por un propósito único que es los derechos y los beneficios de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Yo quisiera ir cerrando hoy día agradeciendo en primer lugar a María Julia Garcete Yegros, directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, y a través suyo a Anita Barrera y a todo el equipo con quien tenemos varios años ya de colaboración que han sido muy fructíferos, como el curso y el boletín parte de esto. A la doctora Nayat Maala, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre violencia contra la niñez, y a través de ella también a Masue Suzuki y a todo su equipo. Por supuesto a Harold Segura, director de Fe y Desarrollo de World Vision de América Latina y el Caribe, con quien tenemos un importante trabajo a nivel global, regional y también en muchos países a nivel local. A los 5 autores, Mónica, Denis, Susana, Leslie y Julio,
quienes realizaron los trabajos más destacados del curso durante el 2024. Y en ese sentido también alentar a quienes nos están acompañando hoy día realizando el curso este año 2025 también, que vamos en la semana 6, que pongan su último esfuerzo. Algunos de ustedes probablemente estén en esta misma instancia el próximo año, cuando sus trabajos destacados sean parte del siguiente boletín y de este siguiente encuentro. También quisiera agradecer a Peter Newton, que es nuestro traductor, que nos permite hacer esto también en español y en inglés. Gracias también porque siempre nos acompaña en este espacio. Y desde Arigato International con mi colega Ornella Barros, quien dio inicio a este webinar, y desde mi parte y desde todos quienes trabajamos en esto, agradecerles por ser parte, por acompañarnos, y sin duda esperamos seguir con este diálogo tan necesario y tan diverso en próximas instancias, a través del curso, a través del boletín y un montón de otras oportunidades que siempre van surgiendo. Así que María Julia, Harold, y a todos quienes nos acompañaron hoy día, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que tengan un muy buen resto de día y de semana. Un abrazo grande. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias Gracias a también. todos y todas. Gracias por todo. Muchas Gracias a gracias. todos, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Disculpa, una pregunta. ¿Se tomó la ¿La captura foto? de pantalla? Sí, No sé, creo que sí. de todos y todas. Captamos Ahí otra, pregunta María. captamos otra. Bien. Gracias. Muchas gracias. Y Bien. todos, nada más, ahí va. 1, 2, 3. Ahí estuvo. Se Eso, nos fue una, gracias. tomé dos, una con Mazue que recién salió y otra en la que ya no pudo estar, pero están las dos capturas. Muchas gracias a todos y todas, que tengan muy lindo día. Anita, ¿cuándo va a estar el boletín? Ya está, Ya está. Susana. Yo lo compartí por el Ahí. chat y de todas maneras, a ustedes se los vamos a pasar desde el link, ya sea de las redes de Arigato o del ISU del instituto en donde va a estar alojada la publicación. Y ahí la pueden ver y la pueden difundir a quienes quieran, a sus redes. Acá. El documento que les mandé yo, cuando les mandé sus enlaces, ya se puede difundir. Ahora sí ya está Ah, ya, debidamente ok. presentada. Ok. Ana, un favor. ¿Cuáles son las redes para que lo puedan ver en redes de Arigato? Porque yo la vez pasada le dije a mi familia que me preguntaban trataron de buscar, pero no había. ¿Cuál sería la red? Ya les paso y de todas maneras Ya. les voy a pasar el enlace del video Del que ISU. grabamos para que también lo Ok. puedan ver. Sí, sí, sí. Por Ya, eso no Las gracias. se fotos y preocupen. las Y fotos, no las te fotos olvides. también las voy a pasar, así es que no se preocupen por Ok. eso. Bueno, Ok. muchas Un gusto. gracias. Muchas Súper gracias. Ok, bueno. saludos, Ok, saludos para saludos todos, a saludos para todos. Paraguay, saludos. Saludos, luego. Días. Verles, muchas Gracias. gracias. Chao, Dios los chao. bendiga, cuídense. Gracias. Tuve un impasse, se me fue la luz, pero reconecté. Ya Qué está, bueno, listo. Leslie, Gracias, qué Leslie. bueno. Un Ok, gusto, Chao, cuídense. chao. Hasta luego. Saludos a Gracias. Honduras, Chao, Leslie, gracias. un abrazo. Saludos a Paraguay, a Honduras, a Colombia, saludos Eso, para Perú, todos, Ana, saludos Perú. para todos. Desde Colombia, Chile, Costa compartimos. Rica, Chile también, Chile, cuídense. sí, todo. Me Chao, encanta. chao. Chao, chao.